Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Y el tema que nos va a concentrar en todo este trimestre es acerca del sufrimiento. Y en esta oportunidad queremos contestar una pregunta: ¿cómo soportar el sufrimiento? Nuestro sufrimiento y el sufrimiento que nos rodea. Y para eso vamos a ver 4 ejemplos de la Biblia. El primero es el profeta Habacuc. El segundo es nuevamente Job. El tercero, el profeta Jeremías. Y el cuarto, los oyentes del apóstol Pablo. Vamos con Habacuc. El profeta Habacuc, en el capítulo 1 de su libro, él le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué Judá está como está? ¿Por qué el impío somete al justo? ¿Por qué el rico explota al pobre? ¿Por qué tu pueblo, Señor, está alejado de ti, de tu ley? Hay que tener presente que Habacuc escribió y vivió en el tiempo del rey Josías y el rey Joacim. Es decir, él escribió y vivió más o menos en eso del año 641 al año 605 a.C. Así que él se queja con Dios porque Judá se ha pervertido. Dice: Señor, tú no ves esto. ¿Qué pasa, Señor? Y Dios le contesta, ahí en ese mismo capítulo 1 y el capítulo 2, le contesta. Le dice: mira, las cosas se van a poner peor, porque yo voy a enviar a los caldeos para castigar a mi pueblo. ¿Cómo? Sí, las cosas se habrían de poner peor. ¿Y qué hace que al final Habacuc diga unas palabras tan llenas de fe? Allí en el capítulo 3, los versos 17 al 19. ¿Qué hace que él llegue a esa conclusión? ¿Qué hace que él ahora pueda soportar lo que está mirando y soportar lo que va a venir? Bueno, ¿qué es lo que lo hace? Es porque Dios se muestra a él. Dios le muestra que él está en el control, que él tiene control del pasado, del presente y del futuro. Por eso, ahí en el capítulo 2, el verso 20, el profeta llega a la conclusión de por qué va a confiar en Dios. Dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este es un verso que lo hemos usado para la reverencia, pero no, este es un verso que me habla de que Dios está en su trono, o sea, que Él es el soberano, que tiene el control. Y cuando yo puedo ver eso, cuando yo puedo entender que Dios está en el control, aunque yo vea las cosas terribles a mi alrededor, eso me da esperanza y me hace guardar silencio. ¿Ves? Conocer a Dios y su grandeza me da esperanza para soportar. Nosotros somos inconscientes cuando oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, y seguimos. Pero cuando yo digo Padre nuestro que estás en el cielo, Padre que estás en el control, o sea, que eres el soberano del universo. Cuando eso sea una realidad para mí, yo voy a poder soportar en silencio mis sufrimientos y el sufrimiento de mi entorno. Porque cuando yo veo hacia Dios, en su grandeza, de ahí sale la esperanza, una esperanza viva y cierta. Vamos al siguiente caso. Job. Job, que está en un momento tan difícil, está sentado en las ruinas de su vida, pero que se vino en un solo día.
Y están sus amigos ahí que en vez de ayudarlo lo están culpando. Y Dios no se pone a decirle a Job, mira Job, la razón de que tú estás sufriendo. No, no. Dios se le muestra su grandeza. Y ahí en el libro de Job, el capítulo 38 y 39, Dios se le hace a Job más de 60 preguntas que Job no puede contestar. Pero son preguntas que demuestran la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el Dios todopoderoso. Cuando Job tiene una vislumbre de lo grande que es Dios, llega a la misma conclusión que llegó Habacuc, o que habría llegado a Habacuc, porque Job vivió antes de Habacuc. Mira lo que dice Job allí en el capítulo 40, los versos 4 y 5. Mira cómo se parece a lo que Habacuc diría tiempo después. Él dice, después de ver la grandeza de Dios, dice, yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Para que Job pudiera soportar todo lo que estaba viendo, que estaba viviendo, es que vio la grandeza de Dios. Porque la grandeza de Dios me da esperanza. ¿Captas? Esa es la esperanza que tú y yo necesitamos. ¿Cuál? Ver la grandeza de Dios. ¿Y dónde veo la grandeza de Dios? En su palabra. Recuerda, en su palabra debemos encontrarnos con Dios para ver su grandeza que nos dará esperanza. Vamos al siguiente caso. Jeremías. Jeremías escribe tiempo después de Habacuc, pero Jeremías escribe cuando se han cumplido lo que Dios le dijo a Habacuc, que enviaría a los caldeos. Jeremías está allí en Jerusalén. Ya Nabucodonosor ha venido por 2 veces y ha ido destruyendo todo. Y luego viene una tercera vez Nabucodonosor y se lleva todo lo que quedaba. Destruye el templo, destruye la ciudad. O sea, todo está en ruinas. Gran parte de Judá ha sido llevada al exilio a Babilonia, ha sido llevado cautivo. Todo está perdido, todo es sufrimiento. Y Jeremías escribe una carta, ahí está, capítulo 28, 29 de su libro, escribe una carta y la envía a los judíos que se encuentran, al pueblo de Judá que está ya cautivo en Babilonia. Eso ha ocurrido porque Judá ha pervertido el derecho, Judá ha dado la espalda a Dios y Dios por amor le ha castigado. Pero mire qué interesante, Dios pone profetas para dar esperanza a su pueblo. Y en esa carta, ahí en ese capítulo 29, verso 11, es un verso maravilloso que nosotros debiéramos grabar a fuego en nuestro corazón. Porque Dios le dice a este pueblo que ha castigado, que está arruinado allá, que todo lo ha perdido, le dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando podemos ver un Dios así, un Dios que nos acompaña en medio de nuestras equivocaciones y que nos da esperanza, podemos soportar. Como dice Isaías en el capítulo 43, Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo.
Eso debe ser una realidad para ti y para mí en medio de la adversidad. Dios está conmigo y Él dice, no temas. Si puedo ver el amor de Dios, si puedo ver su grandeza, si puedo ver el plan que Dios ha hecho para redimirnos, eso me da esperanza. Una esperanza viva. ¿Recuerda eso? Como dice el apóstol Pedro. Una esperanza viva. Bueno, vamos al otro caso. El apóstol Pablo, que está predicando a sus hermanos, que luego alguien escribiría esa predicación que hoy conocemos como la carta a los hebreos. A quien Pablo les predica son hermanos que están sufriendo mucho. Están siendo perseguidos por las autoridades romanas. Están siendo perseguidos por los judíos fanáticos. Es muy duro. Y Pablo allí en ese sermón, te repito, que luego se escribiría, le dice a sus oyentes. Ahí está en el capítulo 12, verso 5 y 6, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Recuerda, Pablo le está predicando ahí a estos hermanos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El verso 11 de ese capítulo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Eso le está diciendo Pablo a los que están sufriendo, que pudiesen soportar. Dios estaba ahí para ayudarlos, para perfeccionarlos también. Y esto se repitió en el pasado con Jeremías y el pueblo de Judá, con Habacuc y el mismo pueblo de Judá, con Job. ¿Cuál? Dios estaba ahí para darle esperanza. Hermano y amigo, te invito a que te acerques a Dios, su palabra, para encontrarse con Él, para que veas su amor, su grandeza, y de allí saquemos esperanza. Cuando vivimos con esperanza basada en Dios, es una esperanza que no nos defraudará. Y será algo parecido como dice el apóstol Pablo, la bienaventurada esperanza. En medio de tu dolor, mira al Dios que está en los cielos, que es un Dios que nos ama, nos acompaña y nos envía un mensaje de esperanza a través de su palabra. Bien, hermanos, si este tema fue de bendición para usted, le pido que lo internalice y si le parece bien, compártalo. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque tú no nos dejas solo, porque tú estás al control, oh Dios. Ayúdanos a verte en tu grandeza, en tu amor infinito, y de ese amor y de contemplarte, Señor, podamos entonces saber que en ti tenemos esperanza, que nos podrá ayudar a soportar las más terribles crisis, los más terribles dolores. Gracias por darnos esperanza y esto lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.